La vida y obra de Manuel Belgrano es poco estudiada de nuestros medios. Generalmente queda la imagen de él como creador de la bandera o alguna cuestión iconográfica en las escuelas, pero poco se sabe no solo del personaje, sino de su obra y su legado. Obviamente estamos hablando de aquel que nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires, de la familia Belgrano Peri, una familia con dinero que con alguna mala suerte en la cuestión financiera, sobre todo por parte del padre, tienen una mala racha. Sin embargo, logran que Manuel pueda estudiar en España abogacía. Él se recibe de bachiller y abogado en su tiempo, estudiando en Salamanca y en Valladolid. De ahí tiene un nombramiento real, tiene el nombramiento de ser secretario perpetuo del Consejo aquí en Buenos Aires. Ese consejo, que lo va a encontrar a él como secretario, va a ser uno de los elementos claves que el Reino de España va a poseer en el Virreinato del Río de la Plata, creado hacía poco, en 1776, donde en el consulado de Buenos Aires se dirimían las cuestiones comerciales. Más allá de la cuestión legal, la idea era tratar de activar entre los comerciantes de Buenos Aires y en general del Río de la Plata un entendimiento por fuera de los tribunales. Lo cierto es que Manuel Belgrano era el encargado como secretario de ese consulado, que para aquel que está en Buenos Aires está en la zona actual del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cerca de la Plaza de Mayo, San Martín y Mitre. Bueno, en ese consulado, insisto, Belgrano, siendo el secretario, tenía la obligación de realizar las memorias. En esas memorias no solo plantea los hechos acaecidos y las resoluciones en materia comercial e industrial, sino propone planes de acción, que son verdaderos planes de gobierno. Incentiva o plantea que hacía falta incentivar la cuestión de la agricultura, un planteo en lo que tiene que ver con la industria, sobre todo con la industria del cuero, poder hacer manufacturas, y luego propone la ocupación territorial de la provincia de Buenos Aires. Digamos, en este caso Belgrano es un adelantado al proyecto que en su momento tuvo Juan Manuel de Rosas con las expediciones al desierto. Digamos, no solo la ocupación terrestre, sino marítima de las costas bonaerenses a fin no solo del proceso de colonización, sino de desarrollo agropecuario. Con lo cual, la figura de Belgrano es un adelantado en cuanto al impulso de nuestra agricultura, impulso de nuestra ganadería y sobre todo de un desarrollo industrial autónomo. Independencia económica es la clave en el pensamiento de Belgrano. Otro punto fundamental tiene que ver con la educación. Desde personajes de su época hasta Sarmiento reconocen que fue el primero en plantear la educación como política de Estado, y sea la educación hacia las mujeres, hacia los sectores desposeídos, hacia los aborígenes. La figura de Belgrano hizo hincapié en que la enseñanza era parte del proceso civilizatorio y de desarrollo del ciudadano. Primero súbdito, porque éramos parte de la corona española, luego ya ciudadanos en el proceso de emancipación posterior en 1810, donde también lo va a encontrar como protagonista. El periodismo, ya desde 1801, con distintas iniciativas tomadas del molde español, sea con el Correo de Comercio o con un par de periódicos inspirados por Belgrano, vamos a encontrar que es una figura adelantada a lo que se considera habitualmente que va a ser Mariano Moreno
el creador del periodismo rioplatense, cuando en realidad el impulsor máximo, sin sacarle méritos al Numen de Mayo, va a ser Manuel Belgrano. Por el otro lado, que algo había nombrado en la cuestión náutica, él va a crear la escuela náutica, que al día de hoy funciona con su nombre Manuel Belgrano. Digamos, en el caso de Belgrano, cree que el desarrollo soberano de un Estado pasa por tierra y pasa por mar. Las vías marítimas, el tener una flota mercante y un desarrollo marítimo son claves para un desenvolvimiento independiente de cualquier Estado. Aquí vemos una figura que está formado para ser nuestro primer magistrado, la primera figura, si hubiésemos tenido un presidente en aquel momento. Los sucesos de 1810 lo hacen volcarse, no solo ayudando a conformar la primera junta de gobierno, de la cual va a ser vocal, sino va a estar al frente de distintos ejércitos patrios. Para Belgrano, que habitualmente se tiene la imagen de ser un mal militar, en realidad esto viene de antaño, ya previo a las invasiones inglesas había sido nombrado sargento mayor, el propio Sobremonte lo determina para que cree un cuerpo de soldados. En los mismos días de la invasión de 1806, él forma un grupo de hombres para resistir la avanzada británica, que no tiene resultado, destacando que es el único funcionario del Estado de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que no jura ni por el rey británico ni por su código de comercio. El resto de los funcionarios de apellidos ilustres que aún hoy engalanan nuestra comunidad política, todos juraron por los británicos y fueron colaboracionistas de los 40 y pico de días que tuvimos dominio británico aquí en estas tierras. Belgrano también estuvo, ya que hablamos de la cuestión militar, previa a los sucesos de 1810, estuvo muy al tanto de los sucesos de la caída de Fernando VII en manos de Napoleón y la invasión francesa a la península ibérica, y propuso, junto con otros allegados que después van a conformar el grupo patriota de la Semana de Mayo de 1810, un grupo carlotino. O sea, creían que Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, que estaba en ese momento en Brasil. Manuel Belgrano va a ser uno de los grandes protagonistas de los sucesos de mayo de 1810. Él, dentro de la Junta, va a ocupar el rol de vocal, pero estamos hablando de un hombre que estuvo, después de las invasiones inglesas, en las tratativas de los grupos criollos en ver distintas alternativas, luego que fuese invadida la península ibérica por parte de los franceses y se erigiese José Bonaparte, Pepe Botella, como figura desplazando al rey Fernando VII. En primer lugar, él fue quien fogoneó desde 1808 el grupo de los carlotinos, o sea, aquellos que proponían que Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, fuese la regente de nuestro territorio aquí en el Río de la Plata. En segundo lugar, fue el que, aún planteándose como súbdito y siendo todavía el secretario del consulado en la parte comercial, va a poner freno al motín de Álzaga, Martín de Álzaga, que va a realizar en 1809 contra el virrey Liniers. Recordemos que después de la primera invasión británica en 1806 a Buenos Aires, el virrey Sobremonte, por cabildo abierto, va a ser corrido del mando y el que va a ser nombrado es Santiago de Liniers, al cual después el rey lo va a reafirmar. Los sucesos posteriores de la invasión francesa van a plantear una serie de protestas contra Liniers, que aunque era leal a la causa de los Borbones,
era francés, entonces generaba suspicacias. Y fue justamente Álzaga, que había colaborado con Liniers en sacar a los británicos, el que se levanta en armas contra él. Belgrano estuvo a favor de Liniers, y así como estuvo a favor de Liniers, también estuvo a favor de la designación de las juntas españolas en nombrar a Baltasar Hidalgo de Cisneros como el último o penúltimo virrey, si se lo considera en la banda oriental a Helio. Habíamos hablado que en 1810 es la fecha clave, es el año clave donde Manuel Belgrano, amén de ser secretario del consulado y figura clave entre los patriotas, va a ocupar el cargo de vocal de la primera junta de gobierno presidida por Cornelio Saavedra. Va a seguir realizando actividad de gobierno desde la creación de la Escuela de Matemáticas, pasando por afianzar conceptos de educación y desarrollo del periodismo a favor de la Junta de Buenos Aires, pero va a tener la obligación emitida por la Junta de Gobierno de llevar adelante una expedición hacia el Paraguay. El Paraguay, enterado de los sucesos de Buenos Aires, resiste, si bien cree conveniente desarrollar un gobierno propio y un proceso de emancipación, pero no es muy... no tiene mucha onda con Buenos Aires. De hecho, la mayoría de las ciudades, aunque tienen algún reparo, acepta el dominio de la Junta de Buenos Aires, salvo Córdoba, que no sería la primera vez, y en este caso Paraguay, que puede aceptar toda la acción que se lleva adelante, pero no le satisface mucho a... El 22 de septiembre de 1810 se designa por parte de la primera junta a Manuel Belgrano jefe de la expedición al Paraguay. En este caso, así como Castelli se había designado para encabezar la expedición al Alto Perú en carácter político, en el caso de Manuel Belgrano asume el doble rol, el político y el militar. En esta acción podemos destacar acciones militares donde tuvo más derrotas que triunfos, pero un hecho político destacado que tiene que ver no solo con la creación de distintos Mandisoví y Curuzucuatiá, poblados en Corrientes, sino el reglamento, para fin de diciembre de 1810, el reglamento de los 30 pueblos de Misiones. En este caso, Manuel Belgrano es el primero en considerar los derechos humanos de los pueblos aborígenes, mayormente de la región del litoral, o sea, estamos hablando de las poblaciones guaraníticas, donde eliminaba cualquier tipo de tormento, discriminación y que pudiesen tener propiedad y ser tratados por igual con el resto de los ciudadanos. Si bien las acciones de Paraguarí y Tacuarí van en desmedro de las fuerzas patriotas, lo que logra Belgrano es un armisticio honroso y posteriormente, en un rol ya diplomático, pactar la no agresión de Paraguay frente a las acciones de Buenos Aires, y Buenos Aires posteriormente reconocería más o menos su independencia o la independencia del Paraguay. Al mismo tiempo se lo designa para entablar acciones en la banda oriental, cosa que después lo va a desligar con un segundo al mando que va a ser Artigas. Después la figura de Artigas y desde Buenos Aires Rondó van a ser los que en el teatro de operaciones del bando oriental van a llevar adelante el ataque contra Helio. Él, en este caso Belgrano, emprende el camino hacia el Paraná y en su camino va a encontrarse con un hecho que va a ser definitorio, que es sí el izamiento de la bandera que lo va a identificar y que posteriormente va a ser la bandera nacional, o por lo menos un avance de nuestra bandera. Va a ser el primero
que crea, el patriota que crea una bandera y que esa bandera va a ser la bandera de Estado. Y esa es la bandera que él va a utilizar para su avance hacia el norte. La va a lograr bendecir en un 25 de mayo en Jujuy, en el 12. Si bien el primer triunvirato, ya que los cambios de primera junta, junta grande y triunvirato van a sucederse, no estaba muy de acuerdo con ello, bueno, los hechos marcan que la bandera se va a utilizar, lo mismo que la escarapela, y posteriormente en la asamblea del año 13 van a ser los símbolos patrios, ¿no? Y en este caso le debemos la bandera, sí, a Manuel Belgrano, erigida cerca de lo que hoy es Rosario, en las orillas del Paraná. Pero algo más que hacer meramente una bandera de Estado hizo Manuel Belgrano, sino que tiene las órdenes de llevar adelante la resistencia contra los realistas del Alto Perú, frente al avance de las tropas del Perú virreinales. Él realiza el desplazamiento de la población que se conoce como éxodo jujeño, que fueron más de un éxodo, que fueron más allá de Jujuy, involucró Jujuy, a Salta y a todas las poblaciones del actual sur de Bolivia, y que, llegado a Tucumán, persuadido por la situación que se vivía, más la sugerencia de los pobladores y de las autoridades, desaconseja el pedido del triunvirato para que se repliegue aún más y presta batalla en Tucumán. Esa batalla va a ser clave, por un lado, por la cuestión mística. Ahí Belgrano no solo reza por que tenga buen puerto la batalla, sino que se produzca un milagro, y efectivamente la manga de langostas y las acciones contra los realistas van a provocar que el ejército patrio en ese caso pueda triunfar. También es cierto que se destaca sobre todo la acción de retaguardia de un joven, Manuel Dorrego, en esa acción. Posteriormente vendrá la batalla de Salta, y con eso va a garantizar que hasta Salta lleguen las tropas realistas. Al mismo tiempo vamos a encontrar en Manuel Belgrano que, pasado esas acciones, va a tener una serie de derrotas en Vilcapugio y Ayohuma, donde se va a replegar más una función diplomática, encabezando una misión junto con Zarratea y Rivadavia para entablar negociaciones con España y las naciones europeas. En lo formal, para que nos reconozcan como, si no nación, por lo menos como gobierno autónomo. En lo informal, poder conseguir una audiencia con Carlos IV, el papá de Fernando VII, y que designe a uno de sus hijos como regente de un reino que se iba a crear, y que ese mismo reino que se iba a crear, el reino del Río de la Plata, Chile y Perú, iba a tener una constitución, una monarquía constitucional, cuyo redactor fue mayormente Manuel Belgrano. A eso, aunque fue un fracaso las negociaciones, bueno, le dan por lo menos una gimnasia en lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas y distintas acciones que desarrolla en Londres, hasta volver al Río de la Plata, y en 1816, junto con San Martín, Güemes y demás, apoyar o por lo menos impulsar la independencia, que el Congreso de Tucumán, reunido en el 16, estaba medio remolón para hacerlo. Hay una sesión secreta del 6 de julio, 3 días antes de la declaración formal de independencia, donde él sugiere una monarquía incaica. En ese caso reconoce que la figura de los incas son fundamentales para darle cohesión al naciente Estado, pero no es tenido en cuenta, sobre todo por Buenos Aires, que ve que peligrar su hegemonía frente a Cusco. Relegado ya de esa acción, vuelve a tomar el mando del ejército del Alto Perú, ahí con poca suerte al respecto, y ya sus últimos años son más bien trágicos.
Si bien tiene una buena relación desde Martín Miguel de Güemes, aún teniendo sus problemas inicialmente en sus encuentros incipientes, van a tener, por las cartas que tienen entre ellos, una unión en común que tiene que ver con la emancipación, lo mismo que con San Martín, y no dejo de lado recordar su reconocimiento a Juana Zurduy. Pero si ya nos vamos al 19, los problemas que lo acompañan a Belgrano son los problemas que acompañan a las Provincias Unidas, porque empieza el proceso de autonomía, ya con el 15 la autonomía de Santa Fe con relación a Buenos Aires y el resto, o por lo menos el resto de las provincias de aquel momento. Hay un levantamiento en Tucumán donde Arauz, que después va a ser gobernador y demás, depone a las autoridades puestas en ese momento por el directorio. Belgrano va a ser arrestado, hasta se lo querían grillar y todo. Después tiene la obligación, mandado por el directorio, de bajar al ejército del norte para defender a Buenos Aires, cosa que por una cuestión de salud delega el mando, y posteriormente es el motín en Arequito, hasta que encontramos que solo y desamparado el 20 de junio de 1820 muere en la más absoluta pobreza, con sufragia y patria mía, viendo todo lo que le había sucedido. Justo ese día es el día de los 3 gobernadores. Ya había caído el directorio, batalla de Cepeda mediante, no existía la Constitución del 19, no existía la figura del directorio, la provincia de Buenos Aires se provincializa, estaban todas las provincias a la par, y justo el día que fallece va a encontrarse con el lío que entre el cabildo, la campaña, el ejército, cada uno nombra a su gobernador, que no termina siendo ninguno. Se lamenta un periódico de la época de la poca importancia que le dan a uno de los que fue el padre de la patria, Manuel Belgrano, junto con San Martín, que termina solo en una ceremonia en lo que hoy es el convento de Santo Domingo, que en esos momentos, en esos años, estaba casi a la vera del río, y muy apartado del actual casco histórico, un poco apartado del casco histórico. Recién va a llegar una reivindicación de Belgrano muchas décadas después. Hay el primer monumento enfrente de la Casa Rosada que da sus palabras Sarmiento en la época del patriciado, y posteriormente va a ser reivindicado. Cometió 3 hechos que para la Argentina es inexcusable: haber perdido batallas, haber entrado rico y salido pobre y que nadie lo reconozca, y en tercer lugar ser el portavoz de los sectores desfavorecidos, de las mujeres, de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, de todo aquel que no encajaba en los cánones conservadores de la época. Manuel Belgrano fue, o mejor dicho, debió ser nuestro primer presidente, estaba formado para serlo. Sin embargo, las circunstancias de la época lo obligaron a tomar las armas y a llevar adelante una acción de la cual no rehuyó, y que cualquier argentino, cualquier sudamericano tiene que sentirse orgulloso por su legado.